mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Forjando peruanidad en defensa y difusión de la cultura nacional, auténticamente peruanista. Forjando peruanidad con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Cuaresma, camino a la Pascua. Cuaresma, tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día debemos expulsar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor, a Dios y a los hermanos. En Cuaresma aprendemos a conocer y a apreciar la cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. Cuaresma, camino a la Pascua. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibrесpregrado.pucp.edu.pe o cursosposgrado.pucp.edu.pe. Pontificia Universidad Católica del Perú. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 6045 en la 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital. También la integra Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Se une otra red de radios como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio San Valentín en Lampa, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Radio Los Ángeles en Cajamarca. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, hoy día estamos 9 de marzo del año 2021 y ya estamos listos con Rosa María Palacios para empezar el programa. Rosa María, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el país, aquí transmitiendo, pero antes de empezar el programa, hacer la mención de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC, desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursos libres de pregrado.puc.edu.pe o cursos posgrado.puc.edu.pe de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, y después de la mención, vamos a lo nuestro, Abel. Hoy día, por supuesto, tenemos candidata al Congreso para conversar, pero
hay varias cosas que comentar. La primera es que hoy amanece el país con una encuesta de Datum encargada por la empresa Editorial Comercio, publicada en Perú 21 y el diario Gestión, que nos da algunas luces sobre cómo va el humor popular. El día domingo saldrá otra de Ipsos, así que van a ver todavía más en el camino, faltan 4 semanas, y en una elección peruana eso puede ser la vida eterna. El primer lugar en esta encuesta lo tiene Johnny Lescano con 13 puntos, pero el segundo lugar es un triple empate, todos con 7 puntos. Keiko Fujimori, López Aliaga, George Forsyth. Con 6 puntos, Verónica Mendoza. El tema aquí es que el margen de error de esta encuesta es de 2.8. El problema es que si hay 3,7 y 1,6, bueno, están todos muy pegados. Y el resto están en 5, 4, 3, 2. No están lejos. Nadie está lejos. Si tienes 2 puntos, estás a 5 puntos del segundo. ¿Qué es lo que hay detrás? Hay que decirlo. Hay un 37% que ha dicho que o va a viciar su voto o no tiene decidido por quién votar. Por eso la encuesta tiene algunas preguntas que creo que son muy relevantes para saber cuál es el humor de la población. Y voy a pasar a compartirlas con ustedes porque creo que esto nos indica de una manera un poquito más clara que el momento político todavía no se ha conectado con los intereses de la gente. Vamos a leer primero un poquito la ficha técnica. Hay varios datos interesantes, ¿no es cierto? El objetivo de la encuesta es conocer la intención de voto presidencial y congresal de cara a las elecciones del 2011. Hombres y mujeres de 18 a 70 años. Es una encuesta a nivel nacional con 1.200 encuestas efectivas. Y acá viene lo interesante. La metodología es distinta a las metodologías que hemos visto. Esta vez son encuestas presenciales en el hogar. No es vía telefónica. Es encuesta presencial en el hogar. Es bueno saberlo para poder comparar luego resultados, ¿no es cierto? Y la primera pregunta que le hacen a la gente es si está interesado en el proceso electoral. Oiga, ¿a usted le interesa el proceso electoral? Y miren las respuestas, ¿ok? Muy interesado, o sea, yo, por ejemplo, a ver, muy interesado, 25%. Nada más. Hay que ir a votar en 4 semanas. Algo interesado, 34%. Nada interesado, nada, no me interesa. 40%. 40% no me interesa el proceso electoral. ¿Ustedes se pueden dar cuenta de lo que es eso? Eso va más allá de la tasa de ausentismo. Es simplemente no me interesa. Y lo que es interesante también de estas variaciones es que se ha incrementado el porcentaje de gente de enero a la fecha que está nada interesado. Y ha decrecido el de los que están interesados. Decrecido. Normalmente es al revés, ¿no? En enero, ¿usted está interesado? No, poco. Para marzo, si voy a votar en abril, ya estoy más interesado. No. El nada interesado estaba en 35% en enero, ahora es 40%. Me interesa un pepino su elección, señor. Entonces, claro, ¿cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a elegir representantes si el elector, que es central, no está interesado? Y esto es porque el elector es ignorante, es malo. No, hay una pandemia. El elector está cuidando a sus enfermos, recluido en su casa, rompiéndose la cabeza para ver cómo va a llegar a fin de mes, sin plata, discutiendo si sus hijos van o no al colegio, discutiendo si regresa o no a la oficina, viendo quién se queda con su papá, quién se queda con su mamá, quién cuida a fulano, quién cuida al que está enfermo, quién cuida al que está sano, las pruebas moleculares, la prueba rápida, la prueba, quién se vacuna, quién no se vacuna. Entonces no tiene cabeza para estar pensando por quién votar. Pasa velozmente por los noticieros y ni se entera de los asuntos que a mí y a ti, Abel, nos apasionan tanto. Es decir, somos 25% de peruanos muy interesados en el proceso electoral.
34% algo interesados, algo, no demasiado, ¿no es cierto? Más o menos ahí sumamos casi 40%, hay 1% que no responde, pero el 40% dice, no me interesan las elecciones. Y el problema es que ese 40% decide por quién votar en la cola. Y ese 40% es el que define la elección. Los porcentajes de adherencia, por lo menos verbal por ahora, hacia un candidato, están muy bajos. Que el que más tenga 13 y que el segundo en triple empate tenga 7, es bajísimo para cualquier proceso electoral, incluso peruano. Lo que hay acá es una enorme falta de interés, es lo primero que nos dicen las encuestas. En el caso de género hay una perspectiva diferente. No me importa nada, no me interesa nada esta elección, sube en el caso de las mujeres, 44%. Y yo entiendo también, porque en el Perú las mujeres están dedicadas por la pandemia en peor manera a las tareas de cuidado del hogar. Entonces, a todo su trabajo tienen que sumar un montón de tareas. No creo que les interese demasiado ocupar su tiempo en decidir quién va a ser el próximo presidente. ¿Es un problema grave? Sí, porque la democracia se basa en esa participación popular, en el voto informado, en el voto de un elector que tiene conocimiento, que se conoce a sí mismo y que conoce por quién está votando, ¿no? Ahora, hay otro problema. 19% declara que no irá a votar. Siempre hay un porcentaje de ausentismo en el Perú alrededor del 20%. Pero ese porcentaje de ausentismo esconde muchas cosas. Es decir, gente que no va a votar porque se mudó a otra provincia, a otra región, se mudó del país y no cambió su dirección. Ahí tienen ustedes un porcentaje grande. Gente que se enferma ese día, que tiene una circunstancia de salud, otro porcentaje. Pero estas son personas que declaran que no van a ir a votar, punto, sin saber lo que les va a pasar el 11 de abril. Y son un 19%. No es poco el grupo que va a ir a votar. De nuevo, más mujeres declaran que no van a ir a votar que hombres. De nuevo. Y no van a ir a votar ha sido, hay que decirlo, un poquito modificado. Ahora hay más gente con disposición a votar que hace un mes, felizmente. ¿Qué más tenemos de interés? Le preguntan a la gente si ya lo tiene decidido su voto. O sea, ya está usted firme. Y solo el 25% lo tiene decidido. El 45% dice que lo está pensando. Y el 29% dice que ni siquiera lo ha pensado. No le interesa ni pensarlo. Claro, si ustedes dicen casi el 20% no va a ir a votar, claro, no es raro que el 29% diga que ni siquiera lo ha pensado, ¿no? Es interesante, ¿no? Vamos a ver qué más hay en esta encuesta. Yo sé que a ustedes les interesan más los datos duros, pero sí me parece bien importante que veamos el humor de la población para estas elecciones, ¿no? Y bueno, como les contábamos, en la elección presidencial, se me están corriendo los cuadros acá, en la elección presidencial va primero Johnny Lescano, sin discusión, y claro, hay cambios bien interesantes, subidas, bajadas, pero la tendencia nos dice que está subiendo Johnny Lescano con gran impulso respecto a la misma encuesta de Datum en febrero, sube 4 puntos. Keiko Fujimori Rafael López Aliaga sube de 3 a 7. Pero es de 3 a 7, es una gran subida. Bueno, es de 3 a 7, es como un concurso de enanos, ¿no es cierto? ¿Quién es un poquito más alto? George Forsyth baja de 11 a 7. Keiko Fujimori baja de 8 a 7. En realidad no se mueve. Y Verónica Mendoza baja de 7 a 6. No se mueve mucho. Hernando de Soto sube de 4 a 5. Urresti baja de 6 a 4. Acuña baja de 4 a 3.
Julio Guzmán de 3-3, no se ha movido nada. Daniel Salaverry de 2-2, no se ha movido nada. Y Pedro Castillo de Perú Libre de 2-2. Y Ollanta Humala baja de 3-1. Ese sí baja. Otros 3%. Y luego viene la gente que declara que va a votar blanco y viciado, 16%. O sea, sí van a votar, pero blanco y viciado. Y aún no sabe en esta pregunta presidencial 21%. Y luego vamos a ver, se le pregunta a las personas también si su intención de voto es firme o no. Y en la mayoría de casos le diría que no hay mucha firmeza todavía. O sea, hay cambios. Vamos a ver primero entonces, antes de ver ese cuadro, quiero ver el de las elecciones parlamentarias. Que ahí también hay sorpresas porque no coincide el resultado con el resultado de las presidenciales. Miren ustedes, Acción Popular al Congreso, lista parlamentaria, es el primero con 11%. En las elecciones de enero del 2020 sacó más o menos eso, 10.5, 10.56 me parece. Está en su porcentaje. FREPAP 8% en su porcentaje, exactamente igual. Somos Perú, 6%. Partido Morado, 6%. Fuerza Popular, 5%. El resto está debajo de la valla. Si es que, ojo, esas agrupaciones políticas sacaran más del 5% de la votación nacional y además 5 congresistas en más de 2 jurisdicciones, o en más de una, si en Lima, por ejemplo, y otra más, en 2 jurisdicciones, pueden pasar. Pero hasta el momento, solo con el dato de porcentaje nacional, pasa Acción Popular, FREPAP, Somos Perú, Partido Morado y Fuerza Popular. Nadie más. Renovación tiene 4%, Juntos por el Perú 3%, Podemos Perú 3%, Avanza País 3%, APP 2%, Victoria Nacional, el partido de Forsyth 2% y Unión por el Perú 2%. Entonces, de nuevo, tendríamos un congreso de 5 partidos. Uno que no tiene representación presidencial, que es el FREPAP. ¿Qué pasa si tenemos un congreso de 5 partidos? Estos porcentajes mínimos, ¿no? O sea, con 5% de la votación, yo llego a tener 15 congresistas. Fácil, si son solo 5 partidos. Y con Acción Popular, con 11% de la votación, puede llegar a tener 40 congresistas. Es lo menos representativo que hay el sistema. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que restar el ausentismo. Tienen que restar los nulos y blancos. Tienen que restar los que no pasaron la valla. ¿Sabes cuánto representa el voto popular, Abel, eso en las elecciones de 2020? Solo el 40% de los votos. Entonces, el 40% de los peruanos deciden quiénes son los miembros del Congreso. Nada más. El otro 60% no juega. Por eso nos sentimos, en general, los peruanos tampoco representados por el Congreso. Pero un esquema de fragmentación como este, que es mucho peor, podemos tener que 30% de los peruanos va a ser el representado del Congreso y el 70% no. Es bien grave lo que está pasando. Por eso, señores que me escuchan, señoras que me escuchan, tenemos que preocuparnos del proceso electoral. Sí, hay que pensar de qué se trata todo esto. Lo más grave, como les digo, es que además supongan ustedes que, por decir, ¿no?, le va muy bien a Keiko Fujimori y gana las elecciones. Paradojas del destino, gana Keiko Fujimori, pero su partido Fuerza Popular tiene 5% y saca 18 congresistas, como PPK. Gana las elecciones con una bancada de 18 congresistas y tiene que gobernar. Es imposible, ella lo sabe, si ella se la hizo al otro. ¿Se puede imaginar esto? Con estos números es posible. Por supuesto que es posible. Y es un drama.
el único que tendría una bancada más o menos decente en número es Acción Popular. Pero el problema con Acción Popular es que la bancada hace lo que le da la gana. Y a Johnny Lescano lo vacan seguramente el primer año. Sus mismos correligionarios lo detestan. Entonces, ¿qué posibilidades tiene Johnny Lescano de gobernar con un Congreso? Ni Johnny Lescano ni nadie, ¿eh? Ojo. O sea, Salaverry no está lejísimos, pero su partido está arriba. El Partido Morado está arriba y todavía Guzmán está lejísimos. Normalmente el candidato presidencial arrastra el partido. En este caso, en el caso de FREPAP, Somos Perú y el Partido Morado, que son los tres siguientes, es el partido el que arrastra el candidato presidencial. Cosas rarísimas estamos viendo en esta campaña, paradoja completa. Pero así vamos, señores. Muy bien, estos son los resultados de la encuesta. Hay que decir de esto varias cosas. Rosa María, Sí. ¿La encuesta fue realizada antes del escándalo del fin de semana o después? Preguntan nuestros oyentes. Sí, a ver, déjenme mirar las fechas porque creo que se superpone. O sea, hay una superposición. En la encuesta, las preguntas, las entrevistas, que es lo que nos interesan, se han realizado de acuerdo a la fecha. Estoy mirando la ficha técnica. El 5, el 6 y el 7 de marzo. Es decir, durante todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo. Entonces, probablemente sí, no han recogido lo del viernes. Los que entrevistaron el viernes, obviamente, no vieron lo que pasó el viernes en la noche, pero sí puede haber recogido parte de lo que pasó el sábado y el domingo. Entonces, sí puede haber ahí una controversia en el tema de López Aliaga, que creo que hoy día está mucho más digerido y no estaba digerido la semana pasada, sobre todo con porcentajes tan bajos, ¿no? Así es, 5, 6 y 7 de marzo. Esto es viernes, sábado y domingo. Hoy estamos martes, obviamente ayer han tenido que acopiar los datos y procesarlos, ¿no? Y hacer los cuadros, etc. Entonces, viernes, sábado y domingo. No podemos medir el impacto todavía de lo que apareció. Donde se va a medir más probablemente es en la que se publique el próximo domingo de Ipsos en El Comercio, porque esa sí se está haciendo ahora, ¿no es cierto? Se va a hacer seguramente miércoles, jueves y viernes, se procesa el sábado, se publica el domingo. ¿Okay? Ahora, las metodologías no son iguales. Esta es entrevista presencial en hogar, me parece, no sé si ahora van a cambiar de metodología, que por la pandemia se está haciendo por entrevista telefónica. Entonces, no estoy segura muy bien cuál es la metodología que van a adoptar para este fin de semana, pero la metodología sí te puede dar unas pequeñas variaciones, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en consideración también. Y como les decía, con un índice de más o menos 2%, es difícil saber el orden, porque los que están pegados, y hay 3 pegados, están pegados. Lo que está claro es que López Aliaga sube, Forsyth baja y Keiko no se mueve. Y Verónica Mendoza no se mueve. Están ahí donde estaban. O sea, Keiko y Verónica Mendoza en el mismo sitio, 7, 6, 7, 6, 8, 7, 6. En el mismo sitio, no se mueven. No han logrado crecer. Johnny Lescano sí, ha crecido. Ha crecido y bien. López Aliaga también ha crecido. Si fuera por tendencias, obviamente ustedes me dirían, claro, la segunda vuelta es entre Johnny Lescano y López Aliaga. Si fuera por tendencias. Pero a estas alturas no podemos decir absolutamente nada, ¿no? Con estos números y con la falta de interés y con la falta de definición de los votos, etcétera, imposible saberlo. Imposible saberlo. No. Como dicen, está para todos. Ahora, hay que decir una cosa, son 18 concursantes, ¿no? 18 concursantes con un ganador. Eso significa que 17 pierden. Y todos lo saben desde el primer día. Pero hay formas de perder, ¿no es cierto? Se puede perder con gracia, con estilo, ¿no? Se puede perder como Leonidas en el paso de las Termópilas, ¿no? Con tus 300 y algo más. O se puede perder pues sin ninguna gracia, ¿no?
huyendo como un cobarde. Hay formas de perder. Vamos a ver también cómo pierden los perdedores. Y si aceptan ser perdedores. Parte de la tragedia del Perú es que hace 5 años una candidata no aceptó que perdió. Y buena parte de la tragedia de nuestro país, de la imposibilidad de tener un gobierno estable, un ejecutivo estable, viene de esa tragedia, de la pataleta de una candidata y de su direccionamiento a una bancada para hacerle la vida miserable al presidente de la República. Paradojas del destino, podría ser que Keiko Fujimori llegue a ser presidenta con una bancada de 18 congresistas y que todo el resto del Congreso le haga miserable la vida. Dios no lo quiera, porque no es lo que queremos los peruanos, ¿no es cierto? Lo que queremos los peruanos es estabilidad, lo que queremos los peruanos es que al final del día tengamos el mismo gobierno, ¿no es cierto?, con el que nos acostamos que con el que nos levantamos, ¿no? O sea, eso es lo que todos esperamos, que dure 5 años, por lo menos. Ese es el problema. He escuchado hace un rato al señor Forsyth decir que no voten creo que por López Aliaga, porque decía, ese no dura nada, ese lo vacan al toque. O sea, ya es la locura de la campaña, es decir, a este lo van a vacar más rápido que a mí. Si lo vacan a él, también te vacan a ti. O sea, es el método lo que se ha patentado durante este gobierno. El método. Y lo van a utilizar sin parar hasta que el Tribunal Constitucional o una reforma constitucional o una nueva constitución ponga una pared ahí para que el Ejecutivo vuelva a tener estabilidad. O sea, hemos inaugurado un ciclo anárquico, un ciclo en el que el Ejecutivo no va a tener ninguna estabilidad. Ninguna. Y para los que dicen, bueno, pero ¿de dónde procede Sagasti? Sagasti procede de un golpe de Estado, por supuesto. Es una solución política, transitoria, para salvar una situación provocada por un golpe de Estado dado por el Congreso. Por Acción Popular. Ah, sí, claro. Por Podemos, por UPP, por el FREPAP. Eso probablemente a Podemos y UPP les vaya pésimo en las encuestas, por Frente Amplio que le va pésimo en las encuestas, perfecto. Pero por Acción Popular y por APP, que son las bancadas mayoritarias del Congreso. Pero sin duda. O sea, ahí están. Ahí está la discusión. Así que bueno, de repente las cosas van a calentarse, espero, la próxima semana, para bien, ¿no? Y con un debate un poquito más serio, ¿no? Hoy día en la mañana escuchaba, o sea, el señor López Aliaga ha aparecido como el gran disruptor de la campaña. Le está funcionando, obviamente, está funcionando, pero se dedica en un esfuerzo de mitomanía casi, a inventarle historias a todos los demás candidatos. Entonces dice que Johnny Lescano está en la planilla de Odebrecht. Johnny Lescano ya le mandó una carta notarial para que se rectifique. Pero claro, en el camino todos hablan del tema. ¿Qué es lo que quiere López Aliaga? López Aliaga en su estrategia lo que quiere es que se hable, sin ninguna seriedad, que se hable de él. Y lo logra. Entonces todo el mundo sabe que Johnny Lescano no está en la planilla de Odebrecht, por Dios. O dice que Hernando de Soto está muy viejo y que ya no funciona. Y de Soto sale en la mañana a decir que él sí funciona, más bien el que no funciona es López Aliaga. Ese es el nivel del debate. Como si a alguien le interesara la funcionalidad de ambos candidatos. Podrían mejorar un poquito la discusión, ¿no? Miren, hay acá, tenemos tiempo para conversarlo, 3 grandes ejes en esta elección. Si usted todavía no ha pensado su voto, yo lo voy a ayudar. Porque para pensar su voto usted tiene que conocerse a sí mismo y pensar qué es lo que quiere para su país. Así en frío, al margen de la gente, olvídese de la gente un ratito. Primero piense qué quiere usted para su país. Y hay 3 grandes ejes. Un eje es el eje económico. Usted tiene que pensar qué clase de economía quiere para este país que ha salido de una recesión, que está golpeadísimo con la pandemia. ¿Qué clase de economía quiere? ¿Quiere una economía abierta al libre mercado, donde la iniciativa privada es libre? ¿O más bien quiere un Estado más regulador, con más presencia en la propiedad de la empresa, que regule mucho más los mercados, que cierre las importaciones? Dependiendo de su respuesta, yo tengo como 6 candidatos acá y 6 candidatos allá. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de democracia quiere usted? El Perú adopta la forma democrática de gobierno, somos una república.
Pero no todo el mundo está muy contento de vivir en una democracia. Hay personas que prefieren el orden a la libertad. La libertad es mirada con recelo, el orden nos va a salvar. Entonces tiene usted, si le gusta más el orden que la libertad, un talante un poquito más autoritario. Yo no le voy a decir que no sea demócrata porque está yendo a una elección, pero le gusta la mano dura. ¿Ok? Porque este país necesita orden. No necesita más libertad, necesita orden. Entonces usted va a encontrar también un grupo de partidos que se alinean con un espíritu autoritario, que yo no comparto, pero que se alinean con ese espíritu autoritario, que no tendrían ningún problema, digamos, en participar en un golpe de Estado. Ningún problema. Y en tercer lugar, ese es el tercer eje, que también está en la campaña, es el eje de los derechos fundamentales. Hay candidatos que son muy liberales y otros candidatos que son muy conservadores respecto a los derechos de las personas. Los candidatos de las liberales son generalmente agnósticos, ateos, pueden ser religiosos, pero es irrelevante. Creen en la separación de iglesia-estado, creen en los derechos fundamentales para las mujeres, para las minorías transexuales, bisexuales, heterosexuales, etc. Y tienen un discurso armado y una agenda muy armada en ese sentido. Las posiciones más conservadoras, y podemos ir hasta el extremo, creen que los anticonceptivos dan cáncer o que los anticonceptivos producen la violación de las mujeres. Entonces, ahí hay un tercer eje. Ahora, mezclamos los tres ejes con cada candidato y le sale diferente a lo que usted quiere. Por ejemplo, tomemos a Johnny Lescano. Johnny Lescano en lo económico es una persona que tiene impulsos estatistas, que cree que el Estado es un mucho mejor asignador de bienes y servicios que el privado, que confía en la gestión del Estado sobre la del privado. Y proclama en su plan de gobierno desglobalizar la economía. Es decir, fronteras cerradas, un poco más cerradas. Un poco. Dice que no va a prohibir las importaciones, pero un poco más cerradas. ¿Ok? En lo económico. En lo político, yo diría que él es una persona muy democrática, pero que su partido tiene un talante autoritario, sin lugar a dudas. Él y su partido tienen dos personalidades muy diferentes. Y en cuanto a los derechos fundamentales, es sumamente conservador, pero sumamente conservador. Escúchenlo. Unión civil, lo máximo que permite. Lo mismo que dice López Aliaga y Hernando de Soto. ¿Ok? Si ustedes toman, por ejemplo, a López Aliaga es muy liberal en lo económico, quiere libre mercado, gestión privada, muy conservador, extremadamente conservador en los derechos fundamentales, y tiene un talante autoritario. A este lo voto, a este lo extermino, a este los verbos que usa. Entonces, mezclen las tres figuritas con cada candidato y les dan un resultado diferente. Si usted, como yo, ¿no es cierto?, es una persona que tiene talante democrático, cree más en la libertad que en el orden, es una opción. Si usted cree en una agenda para derechos de las personas que son sistemáticamente discriminadas en nuestra sociedad, y si usted además cree que la democracia es la mejor forma de gobernarnos, y cree también en un libre mercado, le comento algo, usted no tiene candidato. Es difícil encontrarlo. Es difícil encontrarlo. O tiene pocos candidatos. Porque esa combinación no se da mucho en nuestra política. Hay los que tienen un talante muy autoritario, son muy liberales en lo económico y muy conservadores en lo social. Otros que tienen un talante bastante democrático, pero son muy estatistas en lo económico, muy antis en lo económico, muy antiminero, muy antiempresa, y muy conservadores en lo social. Hay de todo. Mezcla las tres figuritas, primero aplíquenselas a usted mismo, y luego diga, ok, y va a encontrar a veces también, como he planteado en el caso de Johnny Lescano, diferencias entre el candidato y el partido. Un caso especial, por ejemplo, el caso de Hernando de Soto, es un liberal en lo económico. Nadie podría dudar de eso, ¿no es cierto? Su talante democrático, la verdad es que yo sí creo que cree en la democracia, pero que no tiene ningún problema en trabajar con dictaduras. Ninguno.
Y en cuanto a los derechos de la persona, en los cuales debería ser un gran liberal, más bien ha salido con un discurso conservador. No es un conservador religioso, hay que decirlo, es un conservador ateo, si quieren, o agnóstico. No es un conservador confesional, por ponerlo de alguna manera. No, pero es un conservador. Y su grupo, el grupo que lo rodea, es un grupo bastante conservador. Entonces, esas tres variables son las que tienen que definir lo que el pueblo peruano quiere. ¿Dónde te paras en lo económico? ¿Dónde te paras en lo democrático autoritario? ¿Dónde te paras en los derechos fundamentales? ¿Más conservador o más liberal? ¿Más Estado o más mercado? ¿Más conservador, más liberal? ¿No es cierto? ¿Más autoritario o más democrático? Keiko Fujimori de frente te dice mano dura. Y mi programa se resuelve en mano dura. Entonces, ella en lo económico, sí, liberal, un régimen de apertura. Pero en el talante democrático, no. Orden sobre libertad. Y en los derechos de la persona, absolutamente conservadora. Absolutamente conservadora. Entonces, el combo, ¿no es cierto?, lo podemos ir variando. Vamos a estar con una candidata en un instante del Partido Nacionalista, Ollanta Humala. Ollanta Humala, en lo económico, podríamos decir que no es un liberal, pero sí que hizo un gobierno económico de derecha. La verdad, en lo económico no prohibió las importaciones, no cerró el comercio exterior, no prohibió la libre inversión, no desconoció ningún contrato firmado por el Estado. En lo económico, digamos que está más cerca a un régimen liberal que a un régimen de gestión del Estado. En lo económico. En lo social, yo sí creo que, en lo democrático, yo sí creo que tiene un talante democrático. Y que estaría en contra de toda forma de autoritarismo. Pero en lo social, es bastante conservador. Es bastante. No tiene, pues, el extremo del señor Aliaga, ¿no es cierto? Pero tampoco tiene el programa de Verónica Mendoza, ni el programa de los Morados, que es muy liberal en derechos de la persona. También se quedan en la unión civil ahí con las justas, ¿eh? Ahí nomás. Entonces, se dan cuenta que eso les da a ustedes una variación interesante, ¿no es cierto?, de qué cosa es lo que más se acomoda a su pensamiento. Entonces ya no estás pensando derecha-izquierda, estás pensando un poquito más fino y estás pensando en más allá de la personalidad, porque a eso hay que añadirle, por supuesto, el carácter del candidato. Y eso en el fondo hace muchísimo, ¿no? Hace muchísimo. Este candidato es simpático, sonríe, logra la conexión emocional con el votante. Eso es muy importante a la hora de votar. Muy importante. Somos seres humanos hechos de razón, pero también de emoción. Entonces, si no apelan a nuestra emoción, bien difícil que te conectes con una persona que tiene que gobernar tu destino en los próximos 5 años. Tienen que apelar un poquito a tu emoción. Algo, alguna conexión con tu emoción tiene que haber. Pero en fin, eso ya es comunicación política. A ver, se nos va la hora. Nosotros seguimos conversando. Tenemos una invitada el día de hoy. Estamos con la señora Rosa Heredia. Ella es candidata al Congreso por el Partido Nacionalista. Como les dijimos ayer, estamos invitando de todos los partidos. Y como siempre digo en campaña, en las últimas 4 semanas todos se acuerdan de que quieren entrevista. Abel está cerrando su agenda hasta el 11 de abril. Se dijo y se advirtió. Los que no lleguen, no llegan, pues porque tampoco somos mandrake aquí. Santa Rosa hace milagros, pero no nos duplica el tiempo. Entonces, por favor, los que quieran salir al aire de una vez. Hemos entrevistado a candidatos de 16 partidos distintos, de los 19 que postulan al Congreso. Hemos invitado a 10 candidatos, 11 candidatos presidenciales. Esta semana vamos con el 12. Probablemente mañana tengamos un candidato presidencial, si es que no nos cancelan. Entonces, estamos tratando de tener una oferta muy plural para que ustedes escojan, pero a los candidatos y a su jefe de prensa decirles que o se apuran o ya no llegan. Nos tenemos que ir a la pausa, ¿verdad, Ben? Así es, Rosa María, vamos a ir a la pausa. Hay una lista de 60 turnos. ¿Cómo vamos a hacer? De verdad No sé.
inscrito, pero paciencia, les pido paciencia nomás. Bien, Rosa María, vamos a la pausa, por favor, y volvemos con nuestra invitada del día. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿Te han dicho que no hay servicio de internet donde vives? Mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allí donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya al 0800 78 311 o visita internetsatelital.com.pe para más detalles, porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.pe. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. También a Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María ya se encuentra con nuestra invitada el día de hoy. Adelante, Rosa María, por favor. A ver, antes de empezar con nuestra invitada, un oyente me acaba de pasar un dato muy interesante. La encuesta de Datum del 10 de marzo del año 2016. Miren, hace 5 años, exactamente hace 5 años, encuesta de Datum, 10 de marzo del año 2016. Número 1, Keiko Fujimori con 37%. Hoy día tiene 7%. 37% Keiko Fujimori. Número 2, Pedro Pablo Kuczynski con 14%. O sea, el segundo tenía 14%. El tercero era Alfredo Barrenechea con 9%, la cuarta Verónica Mendoza con 8% y el quinto Alan García con 7%. Alan García bajó notablemente, Verónica Mendoza subió notablemente, no alcanzó a Kuczynski y Kuczynski subió hasta el 21%. O sea, la segunda vuelta se dio entre una candidata que tenía casi el 40% de la votación y el otro que tenía más del 20% de la votación. Entre dos candidatos que tenían 60% de la votación. Esta segunda vuelta hoy se daría entre candidatos que no llegan los dos juntos al 20%. Eso es lo que a mí me preocupa sobre todas las cosas, de verdad, la falta de representatividad que va a tener esta elección. Ojo, hace 5 años, Keiko Fujimori 37%, pero Pablo Kuczynski 14%. 10 de marzo, la misma fecha. Hoy, Johnny Lescano 13, Keiko Fujimori 7. Eso es lo que tenemos. Muy preocupante, muy preocupante. Muy bien, y con esta preocupación, ahora sí nos trasladamos a la conversación con la señora Rosa Heredia, candidata al Partido Nacionalista Peruano, por el Partido Nacionalista Peruano con el número 20, pero además miembro del equipo de plan de gobierno. Ella es abogada, magíster en Derecho Empresarial, docente universitaria, tengo acá su biografía, consultora en auditoría para sistemas de gestión antisoborno, 20 años de ejercicio profesional en empresas concesionarias de servicios públicos de electricidad. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, señora Rosa Heredia. Añádanos, por favor, alguna cuestión biográfica que hemos omitido. ¿Qué otra experiencia tiene usted dentro de su plano laboral? Bueno, especificarte que he trabajado 10 años en Edelnor, que ahora es Enel. Trabajé en Luz del Sur 7 años. Trabajé también 7 meses en el Ministerio de Energía y Minas cuando egresé de la universidad.
He sido presidente del Comité Legal Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por 2 periodos, no consecutivos, pero sí por 2 periodos. Y bueno, y mi experiencia está en el tema pues de electricidad y derecho administrativo, ¿no? esa es mi experiencia. Y ahora en el tema de cumplimiento normativo, antisoborno, que es un tema pues que ya está implementado y está funcionando bien en otros países, y que en el Perú recién tenemos una ley que ha entrado en vigencia el 1 de enero del 2018. Dígame, señora Heredia, ¿qué parentesco tiene usted con Nadine Heredia? Porque es lo primero que van a preguntar. Claro, total transparencia. Mira, estamos en el 7º grado, dentro de un árbol genealógico. Tú sabes que es hasta el 4º grado de consanguinidad, pero nos vemos, ahora no nos frecuentamos, pero nos vemos, hay una relación. Para que la gente lo tenga clara, para que los que no saben de grados, porque yo he descubierto en la vida que yo sí sé y usted también, pues somos abogadas, pero el resto no. Los primos hermanos son 4º grado, ¿ok? Usted no es su prima hermana, usted es la hija de un tío de ella, usted es la hija de un primo de ella. Claro, ella es prima era prima, mi papá ya falleció de mi papá, pero yo tengo vivo todavía al hermano de mi papá, y ella cuando lo ve, ella le dice, lo tutea. Bueno, hace tiempo que escuché que lo tutea, a mí un poco que me llamó la atención porque yo lo tuteo a él y simplemente no me hace caso, ¿no? Y además, para que la gente sepa, porque hay que tener total transparencia, y tú has entrevistado a mi ex cónyuge más de una vez, yo estuve casada con Santiago Gastañaduy, y tengo hijos, claro, o sea, para que veas, Rosa María, yo no tengo nada que esconder, nada. O sea, he estado casada con Santiago Gastañaduy ya, ¿cuándo es? El 23 de marzo celebro 5 años de divorcio, lo celebro. Y mando este mensaje y te ríes para el tema de la mujer. O sea, muchas mujeres no deciden separarse ni divorciarse por el tema al qué dirán, y prefieren seguir siendo maltratadas. Yo no he sido maltratada, eso sí aclaro, porque no vaya a generar una plana, pero llega un momento pues que la relación no va, y mejor es que cada uno tome su camino. Y es más, o sea, no es que seamos amigos, pero coordinamos cosas de los chicos, ¿no? Y el acuerdo ha sido que él arregla las cosas con sus hijos, las cosas económicas, yo no recibo nada. Pero en una emergencia, porque siempre sucede, y pasó hace poco, hemos tenido que hablar porque uno de nuestros hijos se enfermó y estuvo internado, ¿no? Entonces tuvimos que hablar, ¿no? Pero por lo general yo mantengo mi distancia, él también, pero la distancia o sea, él está cerca a sus hijos, ¿no? Y eso es lo importante al final, ¿no? Ahora, ¿usted estuvo implicada en algunas de las investigaciones hechas a la señora Nadine Heredia o a Ollantumala en los últimos años? No, yo no he estado implicada ni tengo la calidad de investigada. Yo he asistido como testigo. Es más, yo tengo una anécdota con Johnny Lescano que tú la puedes verificar. Yo fui a la comisión presidida por Marisol Pérez, invitada por el tema de la comisión de Martín Belaúnde del Ocio. Entonces yo fui, expuse, me preguntaban todo. Y el único miembro de esa comisión que me hizo una pregunta impertinente y que ataca, yo creo, contra la intimidad de una persona fue Johnny Lescano. Entonces, de ahí yo me di cuenta, o este señor es machista o tiene algo contra las mujeres. No voy a repetir lo que me preguntó porque es irrepetible, pero sí salió Santiago denunciando ese hecho, ¿no? En la prensa, diciendo que no era posible que me hayan maltratado en esa comisión haciendo una pregunta impertinente e irrepetible. Irrepetible, la voy a buscar, ya me dio curiosidad. Búsquela. Búsquela. Entonces, voy a poner ahí. Claro, si a ti te preguntan eso, te molestas. Usted estuvo en la comisión de transferencia entre el gobierno de Alan García y el gobierno de Ollantumala, ¿verdad? Sí, estuve como presidenta de la Comisión de Organismos Reguladores viendo todas las SOSIs. Pero justamente, hay que precisar algo, que ese es un cargo que te dan, entre comillas, ad honorem, no cobras nada, tienes que dedicar tu tiempo, ponerte a disposición en ese momento del pedido,
y del pedido que te hace el partido entrante. Y claro, recogí información de todos los organismos reguladores, ¿no? Para ver qué mejoras se podían implementar, ¿no? Y eso me escogieron no porque puedan decir, ay, la prima, como muchas periodistas, no tú, descalifican a una profesional. Yo ya tenía una experiencia en regulación de servicios públicos, ya había hecho yo soy de la de Lima, pero había hecho un posgrado en la Universidad Católica en regulación y de servicios públicos, tenía un posgrado de tributación, entonces sí, o sea, tenía mis cartones, no digo que los cartones haga un profesional o personal, pero sí tenía la experiencia y la preparación académica para estar en esa comisión, ¿no? Acepté, aunque el tiempo demandaba bastante y tenía al último de mis hijos pequeño todavía, ¿no? Tenía 3 años, entonces entre el trabajo, la comisión, los hijos, porque a los hijos no los puedes descuidar, entonces, pero cumplí con el encargo, ¿no? Cumplí con el encargo, pero de ahí yo no he ejercido función alguna en la administración pública, salvo que trabajé en el año 96 en el Ministerio de Energía y Minas, pero era una abogada junior. Claro. Ahora, entonces, ¿usted no tuvo un puesto público durante el gobierno de Ollantumala? No, para nada, para nada. Yo me dediqué al ejercicio privado de mi profesión y sacar a mis hijos adelante, ¿no? Porque sabía que Santiago había salido elegido congresista, tenía que hacer viajes, estar en el Congreso, y mis hijos eran pequeños, o sea, el último tenía 3 años, la segunda 5 y la mayor 9 años, ¿no? Y tenía que estar con ellos, mamá y papá en ese momento, ¿no? Y su esposo, sí, ex esposo, aclaremos, sí estuvo complicado en algunas de las investigaciones, ¿verdad? Claro, él ahorita tiene la condición de investigado en el proceso en un proceso de investigación por lavado por el tema de Todograf. Pero ahí también, por el tema de Todograf, pero mira, ahí yo creo que ha habido también, fue mi percepción, soy abogada, conozco bien mis derechos, y cuando yo, por ejemplo, fui a declarar porque me llamó a declarar el fiscal Juárez, a mí me molestó mucho. Por suerte fui con un abogado, porque siempre a veces, por más que seas abogada, es bueno ir con un abogado porque dejas de ser objetiva y puedes vulnerar tus derechos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a mí sí me molestó mucho de que el fiscal Juárez agarrara un tema personal. Primero que me llamó la atención lo siguiente, cuando me preguntó mis generales de ley, yo le dije divorciada, y me dijo, ¿cuándo se ha divorciado? Y yo lo mismo que te digo, le dije, este año cumplo 1 año, ya, algo así. Me dijo, no me han contado eso. Me llamó la atención, porque un fiscal que diga, no me han informado eso, yo no tengo que informarle sobre mi vida privada, porque es parte de mi vida privada y además estaba inscrito en la RENIEC. Pero el segundo hecho es que yo contaba pues lo que había pasado, porque él quería que le diga cómo había Santiago adquirido las acciones, y yo le digo, mira, él lo adquirió porque él postuló en el 2006 al Congreso y perdió, ¿ya? Y él se sentía muy frustrado porque perdió, y me dijo, mira, no sé si regresar a trabajar a Petroperú, porque él trabajaba en Petroperú, o me meto a un negocio. Recién había nacido mi bebita, la segunda, María Victoria. Entonces le digo, mira, decide tú, yo te voy a apoyar igual, ¿no? Si te he apoyado porque has estado fuera en campaña, te voy a apoyar igual. Pero para mala suerte de todos nosotros, mi papá sufrió un accidente muy feo, y mi mamá debe estar escuchando y capaz empieza a llorar. Sufrió un accidente muy feo el 13 de julio, lo atropellaron en la Panamericana y quedó vegetal. Entonces yo estaba con el estado puerperal, pero mal, tan así que llamé al pediatra para preguntarle si era bueno seguir dando de lactar a María Victoria. Pero todos esos hechos yo le iba narrando pues al fiscal, y indudablemente pues decir, Santiago por esto adquirió, quiso hacer un pequeño emprendimiento. Y como iba declarando, agarra y me dice, yo a Gastañadú lo he visto varias veces en el aeropuerto de Piura con mujeres. Entonces, pero ya estábamos divorciados, pero entonces yo dije, ¿qué tipo de audiencia es esta? Donde el fiscal te saca, pues, te da un golpe bajo, ¿no? Tú del fiscal esperas legalidad, esperas transparencia, esperas que aplique la ley y todo eso. Entonces, simplemente me di cuenta que acá era picarme para que yo, pues, una mujer despechada, dolida, quizás por un incidente que pasó hace varios años,
mintiera, no decía, acá me las pagas todos, ¿no? Pero eso no puedo hacer, pues porque a mí me han formado en mi casa de otra manera. Y ni bien salí de la audiencia y estaba el abogado conmigo, se lo conté incluso a mi mamá, le dije, mira lo que ha pasado. Me dijo, pobre Santiago, me dijo, porque de alguna manera lo quieren jalar a un proceso y están buscando que alguien lo involucre, ¿no? Entonces, él sí está investigando. O sea, perdón. El fiscal Juárez Atoche, el que me dijo a mí cachinera, le dijo que él había visto a su esposo en el aeropuerto con varias mujeres. En el aeropuerto. Esto en el transcurso, claro, esto en el transcurso de una declaración oficial, en una declaración. Qué interesante, ¿eh? Claro. ¿Será un método, pues? Bueno, pero no sé, a mí me llamó mucho la atención A mí también, la verdad. Esa declaración. Cualquier abogado le llamaría la atención. Pero ya soy víctima, ¿ves? Fui víctima del Lescano, víctima de Juárez Atocho, porque en ese instante sí, o sea, yo estaba contándole la historia, cómo pasó en el 2006, por qué quizás en ese momento lo dejé, no lo pude apoyar a Santiago, porque mi papá queda vegetal desde el 13 de julio del 2006 y muere el 6 de septiembre del 2006. Entonces, es bien doloroso ver cómo tu padre se va acabando. Y eso también yo lo conté en la comisión de Martín Belaúnde, entonces, porque tengo que contar los hechos, porque no puedo inventar. Y creo que eso también no le cuadró a Lescano y me hizo la pregunta irrepetible e impertinente, ¿no? Claro, lo que pasa es que me parece que estos señores quieren culparla a usted de su divorcio, como si usted hubiera hecho algo incorrecto, algo que ha dañado esta relación. Y además le están informando de que su marido le saca la vuelta, le están haciendo ese servicio. Un poco chismosón el fiscal, ¿no? Aquí va por el chisme, pues si usted le está diciendo, señor, estoy divorciada y no me han informado, como usted dice, ¿acaso le tengo que informar al fiscal con quién estoy casada? Que vaya a la RENIEC, que averigüe. Claro. En fin, el Día Internacional de la Mujer tiene estas cosas. Pero lo que me sorprende, señora Rosa Heredia, es que usted esto nunca lo ha contado en una entrevista en público. Yo es primera vez que la entrevisto. Bueno, eres la primera vez que me entrevistas. Y te podría contar, mira, no sé por qué a mí me ha tocado vivir etapas muy difíciles, porque a mí también me quisieron coaccionar para de alguna manera declarar hechos falsos contra el presidente Humala. Me negué rotundamente, porque por una mentira mía no van a perseguir y van a condenar a una persona que para mí es inocente, ¿no? Y cuando te hacen esos pedidos, tú te das cuenta de que hay, o ya no quieres preguntar qué hay detrás porque también tienes miedo a la represalia. Llegó un momento en que yo tuve miedo porque el último pedido que me hicieron para que incrimine al presidente vino con una especie de amenaza en ese momento hacia mis hijos, ¿ya? Y lo estoy contando con cierto temor porque, bueno, ellos están ahorita a buen recaudo y ya hay personas que saben quién me amenazó. Pero, y eso me hace, pues, ver de que muchos juicios nacen por dichos y por mentiras de personas, muchas investigaciones. Y justo tú comentabas... A ver, para aclarar, este pedido se hace para que usted incrimine a Ollanta Humala en un proceso judicial que se le estaba siguiendo, en una investigación. No, te estoy hablando más o menos del 2017, okay. ¿No? Querían iniciarle un proceso de investigación, pero no vino al pedido de autoridades, sino de privados, que me pidieron que hiciera una declaración. Entonces, yo cuando escuchaba me decía, y también quisieron que en ese tema jalara Todograf para incriminar más a Santiago. Y entonces yo decía, estoy escuchando lo que estoy escuchando, y me pareció muy, muy raro, ¿no? Pero ese es un tema que yo he hecho valer mi derecho a través de los canales de denuncia, porque tú sabes que las empresas privadas tienen sus canales de denuncia y sé que hasta ahora eso está en investigación y se tiene que aclarar, ¿no? Porque no es correcto que una empresa trate, pues, de coaccionar a una persona para obtener una declaración declarando hechos falsos, ¿no? ¿Qué empresa era esta? ¿Era la que usted trabajaba?
No. Es el funcionario es extranjero. El funcionario es extranjero. Vino expresamente acá al país para obtener ese tipo de declaración. O sea, y como te digo, ese tema está siendo investigado porque yo esperé un tiempo y mandé a través del canal de denuncias, porque yo sí creo en el sistema de cumplimiento, en lo que es compliance. He mandado mi denuncia a través del sistema de canal de denuncias que lo tiene tercerizado. Mira, acá yo estoy renunciando al anonimato, ¿no? Aunque yo siempre di mis datos, mi nombre, mi DNI, el correo electrónico y todo eso. Por suerte es una empresa extranjera y el canal de denuncias se maneja en el extranjero, ¿no? Pero llamó la atención que un abogado, eso sí te puedo decir, venga expresamente al Perú a reunirse conmigo y tratar de que yo diga lo que él quería que yo diga, ¿no? Entonces, no, pues, seremos peruanos. Y en mi mente decía, y pensará que uno, por ser peruano, es ignorante, no sabe los derechos, no conoce. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo me ve esta persona, no? Bueno, se confundió. ¿Qué interés podía tener una empresa extranjera en involucrar a Ollantaytamala en un proceso judicial? ¿Para qué? Para salvarte. Eso es lo que tiene que aclarar esta empresa. Esta empresa tiene que en algún momento apersonarse, yo creo, si es que realmente es una empresa que se somete a las leyes, tiene que apersonarse y contar y proporcionar el nombre de este abogado que quiso que se incrimine falsamente al presidente Humala. O sea, yo no... Ahora, pero ¿cuál es el caso que se está investigando? ¿Nos puede decir el caso? El caso era el tema del gasoducto. Gasoducto. Ya, más o menos voy entendiendo. Claro, ahí hay varias empresas privadas involucradas y algunas del sector eléctrico, ¿verdad? No, todas eran su matriz. Por lo general, acá participaron las matrices, ¿ah? Las matrices, y como te digo, por eso yo he hecho valer mi derecho, siguiendo las normas de compliance, reportando a través del canal de denuncias, ¿no? Porque esto tiene que investigarse. Eso tiene que investigar. Imagínate, y es más, en estos países el perjurio es un delito, te vas preso por mentir, y querían que yo mienta. O sea, por suerte yo no me presté a ese juego y no tendría que decir nada, no, es más, o sea, acá ha habido de todo. Pero como te digo, yo estoy esperando la respuesta de esta transnacional a la denuncia que yo he formulado, o sea, que la formulé en junio del 2017. Bueno, supongo que la investigación dura bastante. Esperemos que llegue a buen recaudo, pero como te digo, en ese momento alguien me puede decir, ¿por qué no denunciaste inmediatamente al canal de denuncias? Porque yo entendí que ponía en riesgo a mis hijos, ¿no? Y como madre, al final yo tengo que proteger a mis hijos. Pero es una empresa pues gangsteril, ¿no? Por eso le preguntaba, no nos puede decir qué empresa es, porque una empresa que manda un abogado para involucrar, amenazando a sus hijos. Estamos hablando de magia, ¿no? El abogado no amenazó, sino que, hubo todo tú sabes que no operan solos, ¿no? No operan solos, pero me llamó la atención que conocía bien, por ejemplo, lo de Santiago, lo de Todograf. Entonces, a mí realmente me había investigado, ¿no? Un abogado que viene de buenas a primeras, yo lo había visto en el extranjero, pero de buenas a primeras que venga. Ahora, yo no sé si ese abogado sigue trabajando en esa corporación. Espero que no, en base a la denuncia que yo presenté. Pero, como te digo, yo espero que esta empresa, que tiene sus leyes especiales porque opera en otro país, culmine esta investigación, y si realmente tiene un código de ética y el código de ética es su credo, se presente ese resultado de esta investigación a este país. Ahora, en el caso de Todograf, la acusación era que le habían dado trabajo a Nadine Heredia, pero un trabajo de favor, es decir, que le habían puesto... ¿Es algo así la acusación? No. El tema se basó en que querían... haciendo memoria, porque ya ha pasado bastante tiempo. Apareció un documento falso que parece que decía de declaración de propietario, de quién era el propietario. Y eso lo proporcionó un tercero, que incluso es cuestionable, ¿no? Es una persona cuestionable, pero en el mismo expediente, hasta donde yo sé, porque Santiago en algún momento me comentó, habían
pedido que la propia Fiscalía haga un peritaje, una pericia a ese documento. Y la propia policía del Ministerio Público señala que es falso, que habían adulterado las firmas y todo eso. Y no sé si ese es el documento por el cual Santiago sigue dentro de ese proceso de investigación. Ya, que no termina nunca, ¿no? No, que la verdad que los procesos él era ver sus derechos. Ahora, sabiendo toda esta historia, sin sabores, complicaciones, viendo a sus parientes en esta situación, a su ex esposo, ¿por qué quiere ir al Congreso? La gente debe estar mirando y dice, esta señora, después de todo lo que ha pasado, ¿por qué quiere ir al Congreso? A ver, porque, mira, justamente todo esto pasa, y algo que tú has dicho muy importante previo a la entrevista es que no puede ser que haya un porcentaje alto de indiferencia, y sobre todo, por ejemplo, un 29% de mujeres que sean indiferentes. Yo sé, la pandemia nos ha golpeado a todas, o sea, hemos tenido que comer, o sea, de ser profesionales, ama de casa, hasta psicólogas, profesoras, de verdad, o sea, los primeros meses yo creo que dormía 2 horas, porque tenía que estudiar lo mío y ver lo de los chicos. Pero justamente lo que hay que evitar es que al Congreso entre personas que representen intereses privados y no que vayan a servir, o sea, a hacer algo en beneficio de este país, o sea, que prime por primera vez en el Congreso el interés público. Y si tú te das cuenta, los congresistas, el nivel de preparación de muchos, no de todos, es bastante bajo. Es más, o sea, por ejemplo, comentabas el caso, mira, a pesar de que el Lescano hizo una pregunta impertinente, a mí me parece mal que un candidato le impute hechos falsos a otro candidato. ¿Por qué? Porque, mira, esa imputación falsa puede dar origen a una investigación fiscal, porque acá pasa de todo, ¿no? Entonces, entonces lo que necesitamos es personas preparadas, que no puedan ser manipuladas. Ahora, por ejemplo, tú pones el caso de que si llega a ser Keiko Fujimori presidente, va a tener 18 congresistas. ¿Tú crees que ellos no saben cómo captar y llegar a ser una mayoría? Entonces, lo que tenemos que evitar es justamente eso. O sea, yo ya, como te digo, tengo más de 20 años de ejercicio profesional. Y es más, sigo estudiando. En estos momentos estoy haciendo una maestría en gestión de riesgos en EALDE Business School de España y una en regulación energética en Colombia. ¿Ya? Entonces, yo a mis hijos les he dicho, mira, yo ya entro a servir. O sea, ya me realicé. Ya, ahora es para dejarles a ustedes y a todos los peruanos un país en mejores condiciones, porque algo se puede hacer, podemos salvar, y más aún en esta situación, Rosa María, porque estamos en una crisis. Mira, siempre hemos estado en una crisis de inestabilidad política. Ya, ahora se suma la crisis económica, la crisis sanitaria, el tema de informes, incluso que crean, ¿cómo se llama? Así como hay como pánico financiero, ahora hay pánico en materia de salud. Entonces, no, pues, o sea, tiene que entrar personas preparadas y que quieran servir al país, ¿no? Ahora, le han dado el número 20, ¿no? Parece un número muy auspicioso, ¿no? Bueno, pero tú cuando estabas en el colegio y la universidad, ¿qué aspirabas? Un 20, claro, pero ¿lo escogió usted o se lo dieron? No, para que veas que hay democracia en los partidos, ¿no? Porque cualquiera podría decir, porque se apellida Heredia le van a dar el 1, el 2. No, y es más, yo me someto a lo que me toca, ¿no? Porque además hay el tema del voto preferencial, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía va a escoger entre todas las opciones del partido, entre todos los candidatos del partido, marcará pues el que más le guste, ¿no? Capaz le gusta por cómo hablo, capaz porque dicen es una mujer que ha sido víctima, no sé, pero yo soy una mujer preparada, he estudiado Derecho en la Universidad de Lima y como te digo, sigo haciendo 2 maestrías, tengo ya una maestría inscrita en la SUNEDU, por si acaso. O sea, ¿desde cuándo milita en el Partido Nacionalista? A ver, yo recién he empezado a militar en el Partido Nacionalista, pero siempre apoyé, y ¿sabes? No hacía mi inscripción porque en ese momento decían, ¡ay, los 2 esposos! Porque tú sabes que a veces hablan. Entonces, para evitar el qué dirán, yo no hice, porque es un trámite, firmas tu ficha, firmas todo eso y listo, ¿no? Entonces, yo ya he hecho mi trámite, he escrito, y además con el presidente Humala tenemos muchas coincidencias, ¿no? O sea, tú lo describes, es una persona, él, por ejemplo, apuesta al libre mercado con una regulación, como debe haber, una regulación,
Y entonces sí tenemos muchos puntos en los que coincidimos, y yo creo que él consideró en esta etapa que está atravesando nuestro país que yo podía aportar algo, ¿no? Pero es conservador su candidato, ¿no? Porque si tú ves, ha lanzado el mensaje por el Día de la Mujer, ha dicho, cada uno es libre, ¿cómo es? Cada uno es libre o tiene derecho sobre su cuerpo. Entonces ya está lanzando sus mensajes. No puede ser, pues, no puede ser conservador cuando tienes hijas mujeres, cuando estás en el siglo XXI. Él ha sido claro en esos temas, ¿ah? Pero no durante su mandato, ¿ah? A ver, yo creo que, mira, has dicho que me llama la atención, por ejemplo, Keiko dice, ¿cómo es? Demodura, ¿no? Mano dura y democracia, pero, o sea, ya, pero yo creo que lo que hay que hacer es más que mano dura, porque lo que hay que hacer es educación y democracia. Porque, por ejemplo, yo no sé si ella es mano dura en su casa, me preocuparía, ¿no? Yo en mi casa, con mis hijos no puedo ser mano dura, tengo que educarlos, tengo que explicarles por qué sí, por qué no, y las reglas están dadas, ¿no? El que la cumple no es que le va a tener un castigo, pues, de jalarle las orejas ni nada, sino que, bueno, si quería tal cosa que le compre, no se le compra hasta que corrija su conducta. Pero lo que hay que apostar es por educación, y yo creo que en el gobierno del presidente Humala se hicieron muchas cosas, pero como tú sabes, en 5 años es imposible hacerlo. Entonces hay que continuar con las políticas públicas, con la educación a las personas para que entiendan. Por ejemplo, mira cuánto tiempo ha pasado y seguimos con una cultura machista, donde, por ejemplo, el hombre cree que porque se casa ya su señora él le puede pegar. O sea, estamos en siglo XXI y no hemos terminado con esa campaña de educación, porque es educación. Yo acá, por ejemplo, mis hijos les doy herramientas y hay igualdad entre ellos. Pero, por ejemplo, mi hija mayor, yo me doy cuenta que ella se va al otro extremo, ella cree que la mujer debe mandar. Entonces, no. Hay que equilibrar la cosa. Acá no es que los derechos de la mujer va a significar poner a la mujer encima del hombre ni nada. Porque igualdad de derechos, igualdad de condiciones, pero hay que educar, ¿no es cierto? Y eso es todavía parte de la agenda pendiente, no de un partido, sino de todo el país, de todos nosotros, ¿no? Tomar conciencia sobre estos temas. Abel, ¿tenemos alguna pregunta del público, por favor? Algunas propuestas concretas que quiera llevar al Congreso de la República, señora Heredia, en cuanto al tema de salud, porque de ingresar al Congreso ustedes vamos a ejercer el Congreso en plena pandemia, porque la pandemia todavía, en tanto en salud como en educación. ¿Algunas propuestas, algunos proyectos en mente? A ver, mira, en lo que es salud vamos a llevar todas las propuestas legislativas que sean necesarias para que sea el gobierno central el encargado de llevar a cabo la política nacional de salud y que los gobiernos regionales y los privados sigan esta política nacional de salud, ¿no? Y en el tema de educación, yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer la educación pública. No decir que la educación privada es mala, pero hay que dar opciones. Hay que fortalecer la educación pública que sea tan buena como la educación privada, porque hay educación privada que es muy buena, de tal manera que las personas tengan la opción. Yo quiero que mi hijo vaya a un colegio público, va a un colegio público porque sabe que va a tener igualdad de oportunidades. Entonces, todo eso lo vamos a hacer a través de propuestas legislativas. En casos concretos como el tema de pensiones que les interesa mucho a las personas, hay un proyecto incluso presentado en este momento. ¿Qué piensan hacer con las pensiones AFP o NP? Mira, lo que pasa es que en el tema de pensiones, y eso hay que ser bien claros a todos, lo que tiene que garantizar el Estado, no sé si a través de la ONP o a través de regulación, porque pueden existir entes privados que administren las pensiones, es que las pensiones, cuando una persona llegue pues al último día de su etapa laboral, las pensiones le garantice poder vivir con calidad, ¿no es cierto? Porque en el tema de las AFP, lo que hay que mejorar es la regulación y hay que mejorar el tema de cómo, por ejemplo, que las personas sepan cómo se calcula su pensión, porque algunos dicen, no, yo no quiero irme a la ONP porque el Estado
poco, pero también hay que darle la información a las personas que tienen una pensión a través de la ONP, que cuando el fondo se acaba, ¿qué pasa? Se acabó, ¿no es cierto? Entonces hay que mejorar los dos sistemas de tal manera que la persona tenga garantizada una pensión hasta el último, hasta el último día de su vida. Eso es lo que hay que garantizar. El tema de que retiras la ONP y todo eso, eso es un forado que se hace el Estado y que no soluciona el problema, porque el dinero que recibes hoy día te lo acabas mañana y después, ¿qué vas a recibir del Estado? Nada. Entonces la información que se le da al ciudadano no es completa. Porque una vez que tú recibas el monto que te digan que tiene que devolverte la ONP ya no te va a dar más. Y si eres una persona longeva, bueno, Dios sabe cómo sobrevivirás. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas propuestas legislativas populistas. Yo sí no estoy de acuerdo con ese tipo de propuestas porque no se le da la información completa al ciudadano y no saben lo que están apoyando realmente. El tema del... Muy bien. El tema del 11, el tema de noviembre, cuando sacaron al señor Vizcarra, ¿su partido piensa tomar alguna medida contra los congresistas, los 105 congresistas que cometieron el golpe de Estado? ¿Han conversado de este tema? ¿Piensan denunciarlos? A ver, nosotros somos demócratas. Nos estamos presentando a las elecciones bajo las reglas establecidas. Indudablemente que vamos a denunciar todos los hechos y vamos a pedir justicia, que se aplique la justicia para todas estas personas que participaron del golpe, porque esto no se puede volver a repetir. Yo me acuerdo que escuché una entrevista que decía Rosa María, decía, en otros tiempos ya hubieran amanecido colgados de la Plaza de Armas. Bueno, ahora no se puede hacer, ¿no? Pero hay que juzgarlos, que sean sometidos a una investigación y que sean juzgados y condenados por el Poder Judicial, ¿no? Sin injerencia política, o sea, no hay que caer en el juego de ellos, ¿no? Ellos politizan todo, nosotros no, nosotros vamos a hacer que sea el Poder Judicial el encargado de juzgarlos y de condenarlos, porque eso también hay que desterrar, o que el Poder Judicial entre a la política o que los congresistas o el Congreso trate de intervenir en el Poder Judicial. Eso hay que desterrar, la separación de poderes hay que respetarla, ¿no? Claro, pero recuerde usted que el delito es conspiración para cometer sedición y sedición. Y en ambos casos, los 105 congresistas tienen beneficio de antejuicio. Entonces, sí va a pasar por el Congreso, es inevitable. Claro, pero es inevitable, pero se va a seguir el procedimiento se va a seguir el antejuicio y todo eso para que pasen al Poder Judicial, pero no vamos a caer en el tema, por ejemplo, que cayó el Congreso cerrado, donde creaban comisiones de investigación y, por ejemplo, lo veíamos, por ejemplo, un Pedro Cateriano investigado por Luciana León por compras que al final se han demostrado que eran compras eficientes, ¿no? Compras eficientes. Cuestionaron el satélite, cuestionaron el tema de los helicópteros, cuestionaron el tema de los GAP. ¿Y qué ayudó a que, por ejemplo, en el año 2017 el gobierno de PPK pudiera trasladar alimentos, medicinas a las personas del norte, ¿no? Entonces, eso nosotros no queremos. Al menos de lo que hemos conversado en el partido, ninguno se va a prestar. Es más, ¿y eso sabes qué significa? Gastar dinero del Estado, dinero de todos los peruanos, abriendo investigaciones paralelas. Eso es un show y nosotros no vamos a gastar el dinero de todos los peruanos en shows mediáticos. Así no se hace política. Claro, ahora, para finalizar ya, su campaña es muy difícil porque el candidato de Antumala tiene mucho antivoto justamente por su esposa, la cual ha desaparecido de esta campaña. Y usted se apellida Heredia. Entonces, ¿cómo hace? A ver, ¿cómo hago? A ver, primero que el antivoto del presidente Humala no podemos imputárselo a Nadine Heredia, ¿no? Es un tema que yo creo que ese antivoto se ha generado por la percepción que tienen las personas, justamente porque a Ollanta, estando ya desde su gobierno, las primeras planas de los periódicos lo atacaban horriblemente. Es más, mira, te pongo un caso, mira, Vela Verde, no sé si te acuerdas de esta revista Vela Verde, la pone a Nadine en una portada y le pone apesta feo o huele feo o algo así, y el de Vela Verde, uno no está jugado y el otro está con colaboración eficaz.
y ellos está demostrado el tema de que recibieron o fueron intermediarios para pagar coimas. O sea, mira cómo o cómo han sido ellos perseguidos mediáticamente, y creo que esos golpes han hecho que se genere este antivoto, porque las personas, es más, creen equivocadamente que el presidente Humala está siendo investigado por corrupción y está siendo investigado por un tema de supuestos aportes que, como tú bien lo has explicado, no constituye delito. Es más, con una excepción de naturaleza de acción debería archivarse este tema, ¿no? O sea, para los que somos abogados, es más, el Poder Judicial, ir a un juicio largo, o sea, todos los recursos que se gastan. Yo creo que muchos quisieron ser aprendices del juez Moro, y ya estamos viendo cómo ha terminado el juez Moro. Entonces, no cometamos pues los errores, no pretendamos ser como personas, porque los ídolos son de barro y se caen con facilidad. Bueno, sí, van 5 años, ¿no? Y todavía no los condenan, así que... Pero sí, ¿qué los van a condenar si todavía no empieza ni el juicio oral? Están en la etapa, ya terminó el control de acusación, ahora viene el tema del autoenjuiciamiento, donde esperemos que el juez que vea el tema no rechace las pruebas de la defensa, porque eso es muy importante. Hay que garantizar el debido proceso, y el debido proceso es permitirle a los investigados, a los acusados, como quieran llamarle, que ejerzan su derecho de defensa, porque vivimos en una democracia, y la democracia implica que el Poder Judicial garantice los derechos a la defensa, a presentar pruebas, a no incriminarse de cualquier persona, ¿no? Es más, mira, solo para cerrar, porque sé que el tiempo en radio es escaso, pero por ejemplo, ¿te acuerdas de la comisión de Lavajato presidida por Bartra, cuando decía una persona, si no contesta la pregunta, que era una pregunta que llevaba a incriminarla, le decía, la voy a sancionar? Se olvidó pues de la ley Miranda, se olvidó ni siquiera ve películas de Estados Unidos donde dice, usted tiene derecho a permanecer callado porque todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. O sea, cuestiones básicas, ¿no? Entonces yo a mi hijo, que a veces lo hacía ver, me decía, mamá, pero no tiene derecho a permanecer callado. Claro, hijo, tiene derecho, pero no sabe. Entonces, cosas que tienes que formarlos desde chiquito. Así es. Bueno, muy bien, mucha suerte en una campaña muy difícil para ustedes. Muchas gracias. Me hubiera gustado haberla entrevistado hace unos años, cuando usted estaba en el centro de la controversia, pero le agradezco que esté esta mañana con nosotros. Mucha suerte. No, te agradezco la oportunidad, porque como dices, no sé, quizás no me tenías mapeada, porque yo con gusto me hubiera ido a tu programa, a una entrevista, y responder las preguntas con total transparencia. Si en este caso he omitido algunos datos, quiero dejar en claro, es porque hay todavía una investigación en trámite a través de un sistema de cumplimiento que se rige por otras leyes de otro país. Así es. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Rosa Heredia, candidata al Congreso por el Partido Nacionalista con el número 20. Gracias por esta entrevista. Abel, nos vamos despidiendo. Ahora sí, hasta mañana, porque el tiempo ya nos corretea. 9:22. Bien, Rosa María, mañana, bueno, volvemos con otro candidato, porque me imagino al Congreso, me acaba de llamar el jefe de prensa, el señor Hernando de Soto, se está excusando del día de mañana que teníamos el compromiso. Así que justamente ahorita acabo de recibir la llamada y vamos a ver entonces cómo mañana. Yo sé que nos fallaba, Vela, que boca tengo, Dios mío. Esta no falla de todas maneras. Claro. Bueno, no vamos. Falla. Pero no importa. Hemos tenido acá a un grupo grande de candidatos, por lo menos de los 18, como decíamos, vamos con 11. Los que no quieren venir, están seguros de que van a ganar. Así no hay problema. Vamos a proponerle otra fecha, a ver qué nos dice. Así es, Rosa María. Bien, Rosa María, antes de irnos, no sé si ayer vistes tú a la señora Cecilia García en el pleno especial, en el pleno del Congreso de Mujer. Hubo un incidente bastante feo, desagradable. Te voy a explicar una cosa. El objetivo de la señora era llamar la atención. Lo logró. Así que prefiero no hablar del incidente para no colaborar en su objetivo. Así es. Bien, Rosa María, nos tenemos que despedir. Son las 9 de la mañana con 23 minutos, 9:23, y mañana retornamos con otro invitado más al Congreso de la República.
Cuídense Muy bien. mucho. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibrесpregrado.pucp.edu.pe o cursosposgrado.pucp.edu.pe. Pontificia Universidad Católica del Perú.